Capítulo 9. Avegarit. Elinalice y yo revisamos a toda prisa nuestros planes de viaje. En primer lugar, compraríamos un caballo y cabalgaríamos juntos hasta el bosque donde estaba escondido el teletransportador. Luego nos transportaríamos al continente de Avegarit. Si la memoria de Nanaosi era correcta, esto nos depositaría una semana de viaje al sur de una ciudad oasis llamada Bazar. Desgraciadamente, viajaríamos a través de un desierto casi estéril. Nanaosi se había agotado tanto que usted acabó teniendo que llevarla a cuestas. Tendríamos que llegar bien preparados. Yo tenía mi magia, así que no nos faltaría agua helada en ningún momento. Solo eso simplificaría mucho las cosas. No teníamos un mapa para llegar a la ciudad de Bazar, pero Elinalice confiaba en su habilidad para navegar por terrenos desconocidos. Afirmaba que los elfos podían viajar incluso por los bosques más densos sin perder nunca el rumbo. Sentí la necesidad de mencionar que un desierto no se parecía mucho a un bosque, pero eso solo me valió un airado sermón sobre sus muchos años de experiencia como aventurera. Dada la confianza que parecía tener, tuve que asumir que estaríamos bien. Una vez que llegáramos a Bazar, podríamos contratar un guía para nuestro destino final. Rapan estaba aproximadamente a un mes al norte, y eso era un viaje largo. Elinalice podía mantenernos en la dirección correcta, pero sería mucho más rápido encontrar a un local que conociera la ruta más fácil. Después de llegar a Rapan, rescataríamos a mi madre lo más rápido posible, y luego volveríamos a casa por la misma ruta. Significaría contarle a más gente lo de los círculos de teletransporte, pero no teníamos muchas opciones. No podía decirles a mis padres que tomaran el camino largo de vuelta. Por lo que sabíamos, Paul viajaba en un grupo de 6 personas. Probablemente 7, asumiendo que se había unido a Giz. Tendríamos que jurar a todos ellos que guardarían el secreto. Por cierto, me aseguré de advertir a Sylphie y a mis hermanas que no contaran nada sobre los teletransportadores. Solo para que quedara claro, mencioné que un tipo muy temible que podía derribar a Ruiger en un instante podría enfadarse mucho con ellas si se lo decían. Con nuestro plan básico listo, Elinalice y yo nos pusimos a trabajar en los detalles. Yo ya tenía mi equipo preparado. Llevaría mi fiel bastón Aquahartia y una túnica que Sylphie había elegido para mí. Lo único que se me ocurrió fue el hechizo de invocación que Nanaosi me había dado antes. No sabía cuándo podría ser útil, pero decidí llevarme 10 copias del pergamino. Podía hacer una nueva plancha de impresión en un solo día, pero no quería cargar con tinta en el desierto. Los pergaminos eran mucho más ligeros y menos frágiles. Y si acababa necesitando más, siempre podía intentar comprar tinta en Rapan. En ese sentido, no tenía ninguna moneda local. Ni siquiera estaba seguro de qué tipo de dinero usaban allí. Probablemente lo más fácil era llevar algo que pudiera cambiar fácilmente por dinero en efectivo. Aparte de eso, solo necesitaba raciones de comida para el viaje. Era mi primer viaje a Avegarit, así que no tenía ni idea de qué tipo de herramientas o equipo podría necesitar. Tendría que obtenerlos localmente a medida que surgiera la necesidad. Como nuestro viaje solo iba a durar 6 semanas, tenía algo de espacio libre en mis maletas para trabajar. Técnicamente, podía llevar algunas cosas que no necesitaba. Sin embargo, eso no significaba que fuera inteligente cargarme de cosas sin sentido. Probablemente era mejor viajar ligero. Llegaríamos a Bazar en una semana, así que no íbamos a estar vagando por el desierto durante mucho tiempo. Aún así, decidí llevar un libro que contuviera algunos detalles sobre la magia de teletransporte, dado los riesgos potenciales a los que nos enfrentábamos. Sabía que Orste había utilizado estas cosas en el pasado, pero eso no significaba que fuera a ser seguro para nosotros. Volví a las oficinas de la facultad, halagué a Genius durante un rato y obtuve permiso para tomar prestados algunos títulos de la biblioteca a largo plazo. Cogí el libro que tenía en mente, Relato exploratorio del laberinto de teletransporte, y de paso cogí un volumen titulado El continente de Avegarit y la lengua de los dioses combatientes. Me pareció que se podría ser útil si tenía problemas para hacerme entender. Me pareció recordar que Ginger sabía un par de cosas sobre caballos, así que le pedí que me acompañara a un establo local. Aproveché para informar a Sanoa de la situación. Ya veo. Entonces, ¿podrás volver en aproximadamente medio año? Sí. Aunque no puedo explicar cómo, ¿es así? ¿Sabes? Podría ordenar a Ginger que te acompañe, si quieres. No seas ridículo, Sanoa. ¿Por qué iba a salir de mi camino para ser un enemigo de la pobre mujer, Eicharen? Pues muy bien, entonces, no te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Solo preocúpate de cuidar a Sylphie y a mis hermanas, no hay necesidad de preocuparse por eso. Tal vez incluso podría asignar a Ginger para que las proteja en tu ausencia, resoplé. ¿Soy yo, o estás intentando quitártela de encima?
Sanoa miró en dirección a Ginger y luego se inclinó para susurrarme al oído. La mujer es una especie de gruñona, Rudeus. Desde que era un niño, me ha sermoneado sobre cada uno de mis errores. Y últimamente, también ha sido igual de estricta con Julie. Se está volviendo tedioso. El tipo sonaba como un estudiante universitario que se queja de su madre. Supongo que estaba en sus 20, ahora que lo pienso. Podía entender cómo se sentía. Más o menos. Pero, sobre todo, me sentía mal por Ginger. Ella misma todavía era joven. La chica estaba desperdiciando sus 20 años cuidando a un bebé de gran tamaño. ¿Qué piensas de esto, Julie? Pregunté. Nuestra alumna menor se había unido a la expedición de compra de caballos. Tendría que animarla a seguir con su entrenamiento mientras yo no estuviera. Podríamos retomar el proyecto de la figura de Ruiger después de mi regreso. La señorita Ginger solo señala los malos hábitos del maestro Sanoa. Bueno, ya está. Mejor ponte en forma, Sanoa. Tienes que darle un buen ejemplo. ¿Eicha Arem? Sí, esto realmente me recordó a una madre irrumpiendo en el sucio apartamento que sus 2 hijos habían estado llenando de basura. En cierto modo, era reconfortante. De todos modos. Asegúrate de seguir practicando como prometiste mientras no estoy, ¿de acuerdo, Julie? Sí, gran maestro. Haré lo que pueda. Julie no estaba tropezando mucho con sus palabras últimamente. Teníamos que agradecer a Ginger por eso también. En ese momento, la mujer en cuestión volvió a acercarse a nosotros, llevando un caballo por las riendas. Aquí tiene, Sir Rudeus. Creo que este le servirá para sus necesidades. Los caballos en estas partes tienden a ser criaturas voluminosas, ya que tenían que empujar su camino a través de la nieve la mayor parte del año. De cerca, este casi parecía una especie diferente de los esbeltos caballos de carreras con los que estaba familiarizado. No corría tan rápido, pero parecía que podía aguantar días enteros. Los caballos de este mundo eran monstruosamente fuertes en general, sin ninguna razón en particular, decidí que era digno del nombre Matsukase. Gracias, Ginger. Ha sido de gran ayuda, no hay de qué. No ha sido ninguna molestia. ¿Quieres que le pidas a Noah que te haga algo? Tal vez masajear tus hombros. Sí, Rudeus, le tengo un gran respeto, pero me gustaría que mostrara un poco más. Bien, bien. Lo siento. Solo era una broma. A juzgar por la forma en que me miraba, Ginger no lo encontró muy divertido. De todos modos. Tenía mi caballo, y había hecho saber a las personas más importantes de mi vida lo que estaba pasando. ¿Me estaba olvidando de alguien? Tal vez. Sin embargo, sentí que había hablado con todos mis amigos. Badigadi todavía no estaba, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Bueno, lo que sea. Había tachado todos los puntos de mi lista de tareas, y había jurado a todos los que conocían los círculos de teletransporte que guardarían el secreto. Estábamos listos para irnos. El día de nuestra partida, mi esposa y mis 2 hermanas me recibieron en la puerta principal. Volveré antes de que te des cuenta, Sylphie, Rudy. Sylphie me abrazó con lágrimas en los ojos. Me había acostumbrado a abrazarla durante los últimos 6 meses. Su cuerpo era pequeño y radiaba calor. A veces era como abrazar a un animalito cariñoso, pero hoy le temblaban los hombros y moqueaba suavemente. Esto no hacía que fuera muy fácil irse, sinceramente. Debería quedarme atrás después de todo. Tal vez podría esperar a que mi hijo nazca antes de ayudar al viejo. Quiero decir, piénsalo. Normalmente, me habría llevado casi un año solo para ir allí. No podría quedarme en casa otros 7 meses y partir después de que nazca mi hijo. El viaje solo debería durar 6 semanas, así que aún podría llegar a tiempo. No era lo suficientemente fuerte como para evitar que los pensamientos revolotearan por mi mente. Pero, al fin y al cabo, Giz había estado lo suficientemente desesperado como para enviar un mensaje express desde el continente de Begarit. Esos servicios no eran baratos, ni siquiera para las cartas más breves, no era algo que se hiciera menos que fuera necesario. El tiempo era probablemente esencial, y si me iba ahora, aún podría volver para ver nacer a mi hijo. Solo tenía que pensar en ello como una especie de viaje de negocios, básicamente. Enjugando las lágrimas de Sylphie, me dirigí a mis hermanas, que estaban de pie torpemente detrás de ella en el vestíbulo. Aisa, Norn, las veré más tarde. Ocúpense de las cosas por mí, ¿de acuerdo? Yo mismo no estaba del todo seguro de lo que se suponía que significaba eso, pero las dos asintieron con énfasis. No te preocupes, querido hermano. Mantendré los asuntos bien controlados aquí. Por supuesto, Rudeus. Ten cuidado ahí fuera, asentí con la cabeza. Me alegro de escucharlo.
Intentad no pelearos entre sí, ¿de acuerdo? Respondieron, sí, al unísono. No pude evitar sonreír ante las expresiones sombrías y serias de sus rostros. Sylphie, el Inalice eligió este momento para subir dramáticamente a nuestro caballo. Llevaba 2 semanas completas de provisiones sobre su lomo, pero no parecía sentir el peso. Nuestro Matsukase era realmente una bestia. Sé valiente, querida, estarás bien. De todas formas, no necesitas un marido a tu alrededor para dar a luz. Créeme, hablo por experiencia en este caso. Supongo que sí, dijo Sylphie con una débil sonrisa. Tú también ten cuidado ahí fuera, abuela. Oh, no te preocupes por mí. Me las arreglaré bien. El Inalice se revolvió el pelo hacia arriba en un gesto de suprema confianza. La mujer podía ser genial cuando quería. Parecía una dama caballero de un cuento de hadas o algo así. Era una pena que la hubiera visto hacer un berrinche el otro día. El recuerdo de eso empañó toda la experiencia. Bueno, supongo que todo el mundo tiene sus puntos débiles, ¿no? A mí, desde luego, no me faltaban algunos de los míos. Bien, entonces. Será mejor que nos pongamos en marcha. Sin perder más tiempo, me subí detrás del Inalice. Era una mujer esbelta, pero se sentaba muy recta en la silla de montar. Era un poco tranquilizador saber que ella llevaba las riendas, tampoco era desagradable tener mis brazos alrededor de ella. Sentí una pequeña punzada de culpa, pero, oye, solo se la estaba pidiendo prestada a Cliff por un tiempo, ¿no, Rudy? Sylphie inclinó la cabeza hacia mí con curiosidad. No es que estuviera haciendo nada raro, de verdad. Tenía que agarrarme fuerte para no caerme, eso era todo. Muy bien, todos. Nos vemos pronto. Por fin, nuestro viaje se puso en marcha. Tardamos 5 días en llegar al bosque situado al suroeste de Saria. Durante esa primera etapa del viaje, nos acompañó un aventurero que habíamos contratado en el gremio. Él se encargaría de llevar nuestro caballo de vuelta a la ciudad después. Los caballos solo nos retrasarían en un bosque denso, y no sabíamos el tamaño del teletransportador que usaríamos. Sería conveniente tener una bestia de carga para nuestros viajes por el desierto, pero era más inteligente conseguir una allí. Probablemente encontraríamos algo más adecuado para el clima local. En definitiva, tenía más sentido que alguien se limitara a escoltar el caballo hasta Saria por nosotros. No había sido barato, así que tenía toda la intención de quedármelo. Nunca aprendí a montar, así que me pasé el viaje agarrado al Inalice por detrás. Por supuesto, me mantuve ocupado, de una manera perfectamente platónica. Pasé un día entero cargando el pañal mágico que Cliff había creado. Esto implicaba rodear la cintura del Inalice con mis brazos, por lo que descubrí que nuestra espada contratada me lanzaba unas cuantas miradas de envidia. Tras llegar al bosque, nos despedimos de Matsukase. Esperemos que haga buenas migas con Aisa y los demás. Ahora teníamos un bosque que investigar. Olvidé exactamente cómo se llamaba. Algo así como el bosque Lumen, tal vez. Una palabra que significaba estómago en algún idioma. Esa lección tenía sentido una vez que estabas dentro del lugar. La vegetación era increíblemente densa, había tantos árboles altos y viejos que sus ramas tapaban el sol. Era un lugar un poco lúgubre, la verdad. El suelo estaba lleno de raíces, por lo que a menudo parecía que estabas caminando sobre un suelo de madera irregular. Había que vigilar constantemente los pasos. Los árboles más grandes tenían raíces mucho más grandes y, en algunos lugares, incluso formaban una especie de escalera natural. Era casi como una mazmorra al aire libre. Incluso un guardabosques experimentado podría perderse fácilmente en un lugar así. Y una vez que se desviara del camino, sería demasiado fácil convertirse en la presa de un monstruo, o resbalar y caer de una plataforma de madera. Sin duda, muchos cuerpos humanos habían sido digeridos por este bosque a lo largo de los siglos. No parecía que ningún leñador viniera por aquí muy a menudo. Quizás los monstruos de aquí eran relativamente fuertes. ¿O numerosos? O tal vez había otros bosques en la zona que simplemente estaban mejor ubicados. Probablemente era una combinación de las tres cosas, honestamente. Para que quede claro, los leñadores de este mundo no eran nada del otro mundo. Un equipo de leñadores era a menudo más organizado y capaz que una banda media de aventureros. Los bosques ofrecían abundante madera, pero también eran el hogar de muchos monstruos. Cortar un solo árbol era una tarea peligrosa. Había que formar equipos, y a veces incluso contratar guardaespaldas. Una expedición típica implicaba un combate serio además de la tala de madera, por lo que el gremio de leñadores contaba con muchos personajes formidables. Además, su trabajo tenía una función vital en este mundo. Si los árboles no se cortaban con regularidad, acabarían apareciendo enjambres de peligrosos treants.
¿Recuerda la formación de la que hablamos antes, Rudeus? Dijo el Inalice. Tomemos nuestras posiciones, entendido. Aún así, esto no era nada para aventureros veteranos como nosotros. Estábamos alerta, por supuesto, pero tranquilos. El Inalice tomó la delantera, y yo la seguí detrás de ella a una distancia determinada. Como cabía esperar de una elfa, sabía cómo moverse por este terreno. Y gracias a su excelente oído, nos avisaba con antelación cuando los enemigos intentaban emboscarnos. 3 monstruos a las 2 en punto. Entendido. A la orden, disparé un cañón de piedra delante y a mi derecha. El proyectil golpeó a un jabalí verde justo cuando atravesaba el follaje, haciéndolo volar hacia atrás en una salpicadura de sangre. Sus 2 compañeros giraron inmediatamente y huyeron. El Inalice se encargaba de la búsqueda y yo de la destrucción. Hasta ahora, habíamos eliminado todas las amenazas antes de que se acercaran a nosotros. Hasta ahora no habíamos entablado ningún combate real, lo cual me parecía bien. El Inalice parecía guiarnos alrededor de las zonas peligrosas donde los animales se congregaban en mayor número. Evidentemente, se trataba de una habilidad que había adquirido con los años, y no de una especie de instinto natural de los elfos. Creo que lo he encontrado. Este es el monumento que estábamos buscando, ¿verdad? Al cabo de un rato, el Inalice divisó lo que habíamos venido a buscar. Era una losa de piedra plana con un símbolo tallado en su superficie, que se encontraba frente a un espeso muro de vegetación. Me había resignado a la posibilidad de que estuviéramos peinando este bosque durante 2 o 3 días, pero habíamos conseguido encontrar la cosa antes de que se pusiera el sol. Tal vez la mujer tenía puntos de habilidad en encontrar secretos o algo así. El grabado de la piedra me resultaba familiar por los monumentos a las 7 grandes potencias. Llevaba el escudo del dios dragón, un patrón afilado y anguloso formado principalmente por triángulos. Me recordaba un poco al símbolo mágico que aparecía en la frente de algún personaje de anime cuando se potenciaba, aunque los detalles específicos eran totalmente diferentes. Tal vez ambos debían ser representaciones de la cara de un dragón. Aún así, ¿había visto esta cresta por sí sola antes? Sí. Se parecía mucho al símbolo de los papeles que había encontrado en el sótano de mi casa. Había algunas diferencias sutiles, pero definitivamente eran similares. Tal vez el hombre que creó ese robot asesino tenía alguna conexión con el dios dragón. Bueno, probablemente había un montón de símbolos similares por ahí. En mi viejo mundo, muchos países tenían banderas similares. ¿Pasa algo? No, no es nada. El Inalice se había dado cuenta de que estudiaba el símbolo detenidamente, pero decidí no seguir con esta línea de pensamiento. Teníamos otras prioridades en este momento. Empezaré a quitar la barrera, entonces, dije, de acuerdo. El Inalice se dio la vuelta para vigilar mi espalda mientras yo trabajaba. Puse una mano en la superficie de la piedra y abrí el diario de Nanaosi en la página donde había escrito sus notas. Había un conjuro específico que debía utilizar. El WYRM solo vivía para sus ideales. Nadie podía escapar del alcance de sus poderosos brazos. Fue el segundo en morir, un general dragón, sus escamas verdes y doradas, su vida el más efímero de los sueños. En nombre del sagrado emperador dragón Sirat, rompo su sello. En el instante en que la última palabra salió de mi boca, sentí que el maná fluía de mi brazo a la tablilla, y el mundo empezó a distorsionarse ante mis ojos. El propio aire pareció arremolinarse de forma extraña durante un momento. Cuando esto pasó, el grueso muro de árboles y plantas que había frente a mí había desaparecido, dejando un edificio de piedra en su lugar. Vaya, nunca he visto un encantamiento como este, dijo el Inalice, mirando la estructura con asombro. Tampoco era nada que hubiera visto antes. Pero la forma en que esa tabla había succionado el maná me resultaba familiar. La cosa era probablemente un instrumento mágico inmóvil de gran tamaño. Si la partiéramos por la mitad, probablemente encontraríamos un montón de complejos círculos mágicos grabados en su interior. Sin embargo, este encantamiento me pareció original del dios dragón, con todas las referencias a varios dragones. Ese emperador de dragones sagrados, Sirat, era uno de los 5 generales de los dragones de las viejas historias, ¿no? Este encantamiento parecía estar incompleto, dado que le faltaba el nombre del hechizo en sí. Pero si lo tuviera completo, tal vez le permitiría imitar el poder de esta tablilla y disipar libremente las barreras mágicas. Parecía inquietantemente plausible. Pongámonos en marcha, entonces. De acuerdo, tenía ganas de arrancar esta tableta y llevármela a casa, pero eso parecía el tipo de cosa que podría hacer que me asesinara a usted. Ya había tenido suficiente de eso por una vida. El edificio que teníamos delante era una estructura de una sola planta. Había enredaderas de hiedra a lo largo de sus paredes, y había lugares donde las piedras se habían desmoronado con el paso de los años.
El lugar parece una ruina antigua bastante típica, ¿no? He visto algunos laberintos con entradas que se parecían un poco a esto, dijo Elina Lice. Ah, claro. No tienes ninguna experiencia con laberintos, ¿verdad, Rudeus? No. He explorado algunas ruinas antiguas y cosas así, supongo, pero no un laberinto de verdad. En ese caso, asegúrate de seguirme de cerca. Solo pisa donde yo lo haga. Claro, puedo hacer eso. Pero no creo que este lugar sea un laberinto, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar, es justo. Podría haber trampas allí, por lo que sabemos. Sin embargo, el Inalice no era un pícaro o algo así. Era capaz de encontrar trampas. Solo para estar seguro, activé mi ojo de previsión. No era un gran sistema de advertencia previa, pero podría ayudarme a lidiar un poco mejor con cualquier emboscada repentina. Bien, entonces, Rudeus. Vayamos. Prepárate para cubrirme si las cosas se ponen feas. Entendido. Cautelosamente, el Inalice y yo entramos juntos en la ruina de piedra. El interior también era de piedra. Aquí y allá, se podían ver vides o raíces de árboles asomando por las paredes. Una situación clásica de ruinas del bosque, básicamente. Sin embargo, no era una estructura tan grande. De hecho, parecía que solo había 4 habitaciones. Nos movimos por ellas lentamente, asegurándonos de investigar cada rincón. Las 2 habitaciones más cercanas a la entrada eran espacios completamente vacíos de unos 7 metros cuadrados. La tercera tenía un pequeño armario en una esquina. Cuando abrimos la puerta, encontramos ropa de invierno de talla masculina guardada en su interior. Estaba claro que no habían estado aquí durante décadas. Alguien se había cambiado de ropa aquí hace relativamente poco tiempo. Y por alguien, me refiero a Orste. Se suponía que el círculo de teletransporte iba a dejarnos en medio de un desierto, y esta región estaba cubierta de fuertes nieves durante buena parte del año. Debía imaginar que sería difícil comprar ropa adecuada para ese clima en Begarit, y probablemente por eso había dejado esto aquí para su próxima visita. Si hubiera sabido que podíamos dejar cosas así, podría haber llevado un poco más de equipaje. Sin embargo, no tenía sentido llorar sobre la leche derramada. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón por la que estés mirando esa ropa? No. Solo me preguntaba si había algo que pudiéramos dejar atrás para nuestro viaje de vuelta. No lo creo. Básicamente estaríamos tirando las provisiones si las dejamos aquí. Para estar seguros, la comida que teníamos con nosotros no iba a permanecer comestible si la dejábamos aquí durante meses. Con barrera o sin ella, probablemente había bichos aquí. Vamos a seguir nuestro camino, entonces, dijo el Inalice, girando hacia la salida. Bien, en la cuarta y última sala, encontramos unas escaleras que bajaban a la oscuridad. Oh, Dios. Ahora esto parece sospechoso. El Inalice escudriñó el área alrededor de las escaleras y revisó cada rincón de la habitación como un jugador de FPS despejando un área. Supongo que las escaleras eran lugares populares para poner trampas. Bien, entonces, creo que estamos bien. Al final, sin embargo, no encontró nada. No me sorprendió demasiado. Si alguien quisiera poner una trampa en este lugar, probablemente también habría puesto algunas en la entrada. Bajaré primero. Vigila mi espalda, Rudeus. Entendido. El Inalice bajó las escaleras muy lentamente y con cuidado. Me aseguré de seguir exactamente sus pasos. Extrañamente, las ruinas no se volvieron más oscuras a medida que descendíamos. La razón se hizo evidente cuando llegamos al final de la escalera. Bueno, ahí está. Había un enorme círculo mágico en el suelo frente a nosotros, tan grande como una de las habitaciones de arriba. En tamaño, al menos, era comparable al que había estado atrapado en el Palacio Real de Cirone. Y emitía una luz blanca y azulada. Este sería el círculo de teletransportación, entonces. Tengo que suponer que sí. Para asegurarme, saqué el diario de Nanaosi de mi bolsa y revisé sus notas. Lo que teníamos delante era muy parecido a su dibujo de un círculo de teletransporte bidireccional. Había algunas diferencias menores, pero todas las características principales estaban ahí. Todo lo que teníamos que hacer era entrar en esa cosa, y teóricamente deberíamos encontrarnos en el continente Begarit. Sin embargo, el Inalice no parecía tener prisa por probarlo. Miraba el círculo mágico con una expresión de duda en su rostro. ¿Pasa algo, el Inalice? Tengo algunos recuerdos bastante dolorosos relacionados con el teletransporte, eso es todo. ¿Recuerdos dolorosos? ¿Estaba hablando de algún incidente de sus días como aventurera? Sí, bueno, no eres la única. Ah, supongo que no. El Inalice sacudió la cabeza y volvió a mirar el círculo mágico. Esta vez,
Había una expresión sombría y decidida en su rostro. Si esta cosa nos deja caer en medio del océano, añadí de forma servicial, vamos a asegurarnos de que Nanausi se arrepienta. Muy bien, dijo el Inalice. Yo la sujetaré mientras tú se la metes. ¿Podríamos ir con algo menos sexual? Sexual. No he especificado qué es lo que vas a meter, querido. Siempre puedes meterle un dedo en la nariz o algo así. Tienes una mente bastante sucia. Meterle el dedo en la nariz a una chica me sigue pareciendo algo sexual, la verdad. De verdad. Tendré que ver si Cliff quiere probarlo más tarde. No me culpes si te acepta. Sonriendo, el Inalice me tomó de la mano. Su agarre era fuerte, a pesar de sus delgados dedos. Era la mano de una aventurera. También estaba un poco cálida y sudorosa, e hizo que mi corazón empezara a latir un poco más rápido. Por supuesto, yo tenía a Sylphie, y el Inalice tenía a Cliff. Si pasaba algo entre nosotros, ambos estaríamos cometiendo adulterio. Y no era que tuviéramos sentimientos el uno por el otro en ese sentido, de todos modos. Espero que no me malinterpretes, Rudeus. Es importante que estemos en contacto físico cuando nos teletransportamos, si queremos asegurarnos de que nos mantiene unidos. Oh, claro. Sí. Lo siento por eso. UPS. Eso es un poco deprimente. Ya no era virgen, así que no tenía excusa para seguir cometiendo este tipo de errores. Ahí voy de nuevo, seduciendo al marido de mi nieta sin siquiera intentarlo, suspiró. El Inalice. Es simplemente criminal ser así de hermosa, supongo. Sí. Mejor espía tus fechorías pidiendo el divorcio, oye. Vamos, ahora solo está siendo grosero, eso fue mejor. Si convertíamos la incomodidad en una broma, se calmaba la tensión sexual. El Inalice realmente sabía cómo manejar este tipo de situaciones. Bien, entonces, vamos, hagámoslo. Los dos entramos juntos en el círculo de teletransporte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.